Saludos a todos, en este vídeo se va a mostrar un ejercicio ejemplo donde se practiquen los conceptos mostrados en el vídeo que explicaba la descarga del condensador y que se encuentra como enlace en la descripción de este vídeo. El planteamiento del problema es el siguiente. En el circuito de la figura, el conmutador J1 ha estado mucho tiempo en la posición que conecta sus terminales 2 y 3. En un momento dado, T0, el conmutador cambia de posición conectando sus terminales 1 y 2, comenzando la descarga del condensador. Se pide a. Valores para las condiciones iniciales, es decir, los valores de V0, I0, Q0, W0 y tau. B. Duración del estado transitorio. C. Expresiones temporales de I de t, V sub c de t e I sub c de t. D. Esbozo de las curvas de descarga de tensión V sub c de t y corriente I de t. E. Tensión en la resistencia después de 200 milisegundos. F. Tiempo que el circuito tarda en alcanzar una corriente de 50 microamperios. G. Tiempo en el que el circuito pasa de una tensión en el condensador de 2,5 voltios a 1 voltio. H. Energía restante almacenada en el condensador y su carga a los 200 milisegundos del inicio de la descarga. I. Energía disipada hasta ese momento en la resistencia. Comenzamos por el primer punto pedido, el punto A. Valores para las condiciones iniciales. El enunciado del problema dice que el conmutador ha estado mucho tiempo en la posición que conecta sus terminales 2 y 3, lo que significa que el condensador ha tenido el tiempo suficiente para cargarse totalmente. Y en esta posición del conmutador se forma un circuito de carga RC, compuesto por la fuente V1, la resistencia en serie con el condensador R1 y el propio condensador, lo que hace que el condensador se cargue con la tensión de la fuente, es decir, V0 es igual a V1, que es igual a 10 voltios. Con la tensión inicial de carga podemos determinar los parámetros iniciales de Q0 y W0. La carga inicial en el condensador, Q0, representa la cantidad de electricidad, cantidad de electrones almacenados en el condensador y se calcula como Q0 es igual a V0 por C. Esto es igual a 10 por 10 por 10 a la menos 6, que es igual a 100 por 10 a la menos 6, que son 100 microcoulombios. De forma similar, a partir de V0 se calcula la energía inicial almacenada en el condensador como W0 es igual a 1 medio de V0 al cuadrado por C. Esto es igual a 1 medio por 10 al cuadrado por 10 por 10 a la menos 6. Y esto es igual a 500 por 10 a la menos 6, que son 500 microjulios. Una vez puesto el conmutador en las posiciones 1, 2, tenemos el circuito de descarga formado por R2 y el condensador. En esta situación se aplica la tensión inicial de carga del condensador a la resistencia R2, lo que genera la corriente inicial, que aplicando la ley de Ohm es I0 es igual a V0 partido por R2. Esto es igual a 10 partido por 10 por 10 a la 3. Y esto es igual a 1 por 10 a la menos 3, que es 1 miliamperio. En un circuito RC como el de este ejemplo, la constante de tiempo tau se calcula como tau es igual a R2 por C, que es 10 por 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6. Esto es igual a 100 por 10 a la menos 3, que son 100 milisegundos. Recordemos que la particularidad que tiene esta cantidad de tiempo es que la respuesta en tensión o corriente en el circuito de descarga, es decir, cuando J1 está en la posición 1, 2, disminuye aproximadamente en un 37% respecto a la respuesta previa al paso de esta cantidad de tiempo. Punto B. Duración del estado transitorio.
El estado transitorio en el circuito de descarga es la cantidad necesaria de tiempo para que la respuesta del circuito, tanto en tensión como en corriente, llegue prácticamente a cero. Recordemos que un condensador, de forma ideal, no termina de descargarse nunca, pero por convención se estima que en 5 constantes de tiempo el valor de tensión en el condensador o la corriente que puede generar en el circuito es prácticamente cero. Así pues, la duración del estado transitorio se calcula como estado transitorio es igual a 5 por tau, esto es 5 por 100 por 10 a la menos 3, que es igual a 500 por 10 a la menos 3, es decir, 500 milisegundos. Punto C. Expresiones temporales de I de t, V sub c de t e I sub c de t. Las expresiones temporales de tensión y corriente en el circuito de descarga RC son exponenciales decrecientes. Para el caso de la tensión de descarga, a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la tensión inicial de carga y la constante de tiempo, determinadas en el punto A, es V sub c de t es igual a V sub 0 por E elevado a menos t partido de tau. Esto es 10 por E elevado a menos t partido de 0,1. Esto es finalmente 10 por E elevado a menos 10t. La corriente de descarga tiene un formato similar. Se tiene en cuenta la corriente inicial de descarga y la constante de tiempo calculadas en el punto A. I de t es igual a I sub 0 por E elevado a menos t partido de tau. Esto es igual a 10 a la menos 3 por E elevado a menos t partido de 0,1. Esto es finalmente 10 elevado a menos 3 por E elevado a menos 10t. La corriente de referencia del condensador en la descarga es opuesta a la corriente de descarga, es decir, I sub c de t es igual a menos I de t. Esto es igual a menos 10 elevado a menos 3 por E elevado a menos 10t. Punto D. Esbozo de las curvas de descarga de tensión V sub c de t y corriente I de t. Las expresiones matemáticas de tensión de descarga V sub c de t y corriente de descarga I de t han sido determinadas en el punto anterior. Lo que se pide en este punto es la realización de su presentación gráfica. Para ello hay que determinar la posición de varios puntos en la gráfica y luego proceder a unirlos a mano alzada mediante una curva que atraviese todos ellos. En ambos casos, gráfica de tensión y corriente, hay dos puntos que se determinan rápidamente, que son el punto inicial y el punto final. El punto inicial del valor de tensión es la tensión que tiene el condensador al iniciar la descarga, es decir, V sub 0, que es 10 voltios, y se localiza en el tiempo cero, como se muestra. El punto final de descarga de tensión es 0 voltios y como sabemos se produce a las 5 constantes de tiempo que determina el final del estado transitorio, calculado en el punto B, cuyo valor es de 500 milisegundos. Por tanto, ya tenemos un segundo punto fijado en la gráfica. Para el caso de corriente, estos dos puntos son análogos. El punto inicial en el tiempo cero es I sub 0, cuyo valor fue calculado en el punto A, y es de 1 miliamperio. De modo que dibujamos este primer punto sobre la gráfica. Y el punto final es 0 y sucede también a los 5 taus, como en el caso de la tensión, es decir, a los 0,5 segundos. Con estos dos puntos ya se podría realizar un esbozo de la gráfica, pero para realizarlo de mejor forma se van a determinar dos puntos más por gráfica. Sabemos que en cada cantidad de tiempo, igual a tau, la respuesta disminuye aproximadamente en un 37%. Así, después de un tau, es decir, de 100 milisegundos,
la tensión inicial pasa de 10 voltios a unos 3,7 voltios aproximadamente. Y la corriente inicial pasa de 1 miliamperio a unos 370 microamperios. De este modo obtenemos un punto más por cada gráfica. En otro tau más, los valores anteriores decrecen nuevamente en un 37% aproximadamente. Así, para la tensión, la respuesta pasa de ser unos 1,4 voltios y para la corriente pasa a ser unos 140 microamperios. Por lo que obtenemos otro punto más por cada gráfica. Con estos 4 puntos por gráfica ya podemos realizar los esbozos. Punto E. Tensión en la resistencia después de 200 milisegundos. Sabemos que la tensión en la resistencia es la misma que en el condensador, ya que están en paralelo. Y la tensión en el condensador en cada momento se calcula mediante la expresión determinada en el punto C. Así, la tensión en la resistencia a los 200 milisegundos de la descarga se calcula como V sub C de T, que es igual a V sub R de T, es igual a 10 por E elevado a menos 10T. Esto es, V sub R evaluado en 0,2 es igual a 10 por E elevado a menos 10 por 0,2. Y esto es 1,353 voltios. Punto F. Tiempo que el circuito tarda en alcanzar una corriente de 50 microamperios. Como se vio en el vídeo que aparece como enlace en la descripción de este y que trata la teoría de la descarga, el tiempo que se tarda en alcanzar cierto valor de corriente se determina mediante la siguiente expresión. T es igual a menos RC por el logaritmo neperiano de I de T partido de I sub 0. RC son los valores respectivos de resistencia y condensador. I sub 0 es la corriente al iniciar la descarga, que se determinó en el punto A, que era 1 miliamperio. I de T es la corriente para la que se quiere determinar el momento en que se alcanza, es decir, 50 microamperios. Sustituyendo estos valores en la expresión anterior tenemos T es igual a menos 10 por 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6 por el logaritmo neperiano de 50 por 10 a la menos 6 partido de 1 por 10 a la menos 3. Y esto es aproximadamente 0,3 segundos. Apartado G. Tiempo en el que el circuito pasa de una tensión en el condensador de 2,5 voltios a 1 voltio. Este punto es una extensión del anterior. En este caso se trata de determinar el tiempo asociado a valores de tensión. Pero no se trata de determinar el tiempo en llegar a cierto valor, como sucedía en el punto anterior, sino el tiempo transcurrido entre dos valores de tensión. La estrategia es calcular el tiempo en llegar al valor de tensión más bajo y luego restarle el tiempo en llegar al valor de tensión más alto. En este caso, la expresión matemática a utilizar es T es igual a menos RC por el logaritmo neperiano de V sub C de T partido de V sub 0. El tiempo en llegar al valor de tensión más bajo, es decir, en llegar a 1 voltio, que llamaremos T sub 1, es T sub 1 es igual a menos R2 por C por el logaritmo neperiano de V sub C mínima de T partido de V sub 0. Esto es menos 10 por 10 a la 3 por 10 por 10 a la menos 6 por el logaritmo neperiano de 1 partido de 10. Esto es igual a menos 10 por 10 a la menos 3 por el logaritmo de 0,1. Y esto es prácticamente 0,230 segundos. Y el tiempo en llegar a la tensión más alta, es decir, a 2,5 voltios, que llamaremos T sub 2, es T sub 2 es igual a menos R2 por C por el logaritmo neperiano de V sub C máxima de T partido de V sub 0. Esto es igual a menos 10 por 10 a la 3 por
10 por 10 a la menos 6 por el logaritmo neperiano de 2,5 partido de 10. Y esto es igual a menos 10 por 10 a la menos 3 por el logaritmo neperiano de 0,25. Esto es prácticamente igual a 0,139 segundos. De esta forma, el tiempo buscado es la diferencia entre estos dos tiempos calculados, es decir, delta de t, que es igual a t sub 1 menos t sub 2, es igual a 0,230 menos 0,139. Esto es igual a 0,091 segundos, que es 91 milisegundos. Punto H. Energía restante almacenada en el condensador y su carga a los 200 milisegundos del inicio de la descarga. La energía restante a los 200 milisegundos en el condensador se calcula mediante la siguiente expresión. W sub c de t es igual a 1 medio de V sub c de t al cuadrado por c. Con lo que previamente es necesario saber la tensión en el condensador a los 200 milisegundos, valor que fue calculado en el punto E. Como vemos, en el punto E se calculó el valor de la tensión en la resistencia a los 200 milisegundos, pero este valor es el mismo que en el condensador en ese mismo instante, ya que el condensador y la resistencia están en paralelo. Por tanto, tenemos que W sub c evaluado en 0,2 es igual a 1 medio de 1,353 al cuadrado por 10 por 10 a la menos 6. Esto es igual a 9,153 por 10 a la menos 6 julios, que es 9,153 microjulios. Y la carga se calcula como Q de t es igual a C por V sub c de t. Esto es 10 por 10 a la menos 6 por 1,353. Esto es 13,53 por 10 a la menos 6 coulombios, que es 13,53 microcoulombios. Por último, el punto I. Nos pide la energía disipada hasta ese momento en la resistencia. Para conocer la energía disipada en la resistencia hasta los 200 milisegundos es necesario conocer la energía inicial almacenada en el condensador, calculada en el punto A, y la energía restante almacenada en el condensador a los 200 milisegundos, calculada en el punto anterior, ya que la energía disipada en la resistencia será toda la que ha perdido el condensador en ese tiempo, es decir, W sub R de t es igual a W sub 0 menos W sub c de t. Esto es 500 microjulios menos 9,153 microjulios. Y esto es igual a 490,847 microjulios. En consecuencia, a los 200 milisegundos se ha consumido prácticamente toda la energía del condensador. Espero que haya sido útil este vídeo y nos vemos en el siguiente.